Nuestra iglesia cuenta los años iniciando en agosto, y aunque ayer ya era agosto, ayer concluíamos con todo este trabajo del campo de verano, y oficialmente hoy es el primer domingo de este nuevo año que le llamamos año conferencial en nuestra iglesia. Entonces hoy estamos iniciando un nuevo año, aunque yo sé que lo iniciamos en enero, pero en los años de la iglesia lo iniciamos así. Y por eso quise iniciar hoy una serie de mensajes que los he titulado Avivamiento. Y durante las siguientes semanas quiero que usted y yo reflexionemos un poquito en esta idea de avivar, de reencender nuestras vidas. Voy a abarcar algunas áreas, bastantes áreas de nuestras vidas, pero quiero que juntos vayamos explorando la escritura y vayamos meditando en esta idea tan sencilla que es reencendernos. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Señor, al reflexionar en tu palabra, queremos rogarte, Dios, que hables a nuestro corazón y que hoy, Señor, salgamos de este lugar con una firme convicción de reencender nuestras vidas y nuestros corazones para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez ha escuchado estas noticias en la tele o en la radio de estos grandes incendios explosivos que ocurren de pronto en nuestra ciudad? No sé si se le ha tocado en los últimos meses, de pronto ha habido alguno de ellos. Creo que hace poquito hubo uno en Pesquería, en una planta en Pesquería. Hace algunos meses hubo uno creo que en Santa Catarina. Estos incendios explosivos que aparecen de pronto y los videos son así muy escandalosos. ¿Cómo se le hace para apagar un fuego explosivo tan llamativo como los que de pronto ocurren en nuestra ciudad? Pues todo el mundo se moviliza ante la emergencia y incluso escuchamos, si usted le ha tocado a lo mejor ir manejando por la avenida Benito Juárez, bomberos se encuentra por ahí, y no sé si alguna vez le ha tocado justo pasar por ahí cuando alguna de las, ¿cómo se llaman? Ambulancias, pipas, camiones de bomberos, sí, de repente se movilizan, suena la alarma y hazte a un ladito porque todo se activa. Bomberos vienen y a máxima velocidad sofocan lo más posible el fuego. Hasta salen las noticias, ¿verdad? Y a lo mejor lo ha escuchado usted: incendio en casa habitación en Apodaca es sofocado en tiempo récord, ¿verdad? Y nadie le pasó nada y todos estamos felices porque la niña y la mamá salieron a tiempo y salieron las noticias y hasta en multimedios aparecieron y hasta muebles le regalaron, ¿verdad? Ahora, imagine el mismo fuego, la misma chispa, el mismo problema eléctrico y la misma tragedia, pero en una casa allá lejos, aislada, como esa casa que va uno manejando, me parece que es después de Linares, y pasa uno a mano derecha y está en una lomita, ¿verdad? La casita ahí sola. Imagine esa casa aislada, sola, en medio del campo, y entonces se incendió. Y nadie se dio cuenta. Y así como se incendió el fuego, así, horas, quizá días después,
en soledad, el fuego fue menguando. No sé si alguna vez le tocó acampar con ideas muy bonitas, ¿no? Vamos a acampar, sí, bueno, ponemos las casas de campaña alrededor, ponemos en medio la fogata, ¿verdad? Y ya estábamos como locos buscando hierbas y palos para encender la bendita fogata, ¿verdad? Y ya tenemos a los niños y a los no tan niños buscando y no podemos ni prenderla y demás, pero finalmente en la noche ya se encendió la fogata y cantamos un poquito y luego nos fuimos a dormir, pero nadie alimentó el fuego y nadie tampoco escuchó ni se dio cuenta del momento en el que la fogata dejó de arder. Simplemente a la mañana siguiente descubres que donde hubo fuego, sí se lo sabe, ahora hay puras cenizas, ¿verdad? Y sabe, algo así ocurre en el corazón del creyente. Ninguno de nosotros se levanta un lunes en la mañana diciendo, hoy voy a dejar de amar a Cristo. Ninguno, espero. El fuego del Señor que está encendido en nuestros corazones o que en algún momento de nuestras vidas ha estado ardiendo potentemente en nuestros corazones, y lo notas porque tienes una actitud diferente, porque respondes diferente ante la vida, porque oras, porque tienes una situación difícil y buscas al Señor sin que nadie te jale las orejas ni nada, tú solito te congregas, te levantas temprano el domingo y dices, aleluya, es domingo, voy a buscar al Señor. Es decir, esos momentos de nuestra vida en la que nuestro corazón está genuinamente encendido con el fuego del Espíritu Santo, pero de pronto hago un balance en mi vida y dices y digo, como lo he dicho yo en algunas ocasiones, caray, ¿en qué momento este fuego, este ardor, esta brasa tan intensa que regía mi vida, en qué momento se apagó? Lo que pasa es que el fuego del Señor rara vez se apaga de golpe. Normalmente empieza a extinguirse poco a poco, poco a poco. No mueves los tizones, no le pones leña, se te olvida, viene una lluvia y medio la apaga y luego todavía se queda ahí encendida y te acuerdas, sí, le mueves tantito, pero poco a poco se extingue. Hasta que un día descubrimos que como buen cristiano, como buena cristiana que eres, sigues trabajando para el Señor, sigues congregándote, sigues haciendo lo correcto, no eres una mala persona, no eres inmoral, no fumas, no tomas, no vas al antro, no te portas mal, o sea, haces lo correcto, y sin embargo noto que mi corazón ya no late por el Señor. Mi corazón ya dejó de disfrutar al Señor. Hace algunos años, cuando recién iniciaba mi ministerio, llegó a mis manos un librito, era el que yo leí, era una versión de bolsillo de un libro de un hombre llamado Jim Cymbala, que se llama Fuego Vivo, Viento Fresco. Y Jim Cymbala fue el pastor de una iglesia que hoy es muy famosa. De hecho, usted puede buscarla en internet, en YouTube la puede buscar. Hace poquito circuló un video de Marcos Witt cantando Tu Fidelidad en ese lugar. La iglesia se llama el Tabernáculo de Brooklyn. Y en los 70s Jim Cymbala llegó a esa iglesia, a pastorear esa iglesia, el Tabernáculo de Brooklyn, y se encontró con un templo deteriorado, con una congregación pequeñita, con finanzas colapsadas. Pero la atención de Jim Cymbala se fijó en el estado espiritual de la iglesia y se dio cuenta de algo. La iglesia, la congregación del Tabernáculo de Brooklyn, habían aprendido a vivir sin depender profundamente de Dios. Y la iglesia seguía funcionando y todavía había reuniones y todavía había un grupito de gente que se reunía y que participaba, pero habían dejado de buscar al Señor con la intensidad que lo hicieron antes. Y el testimonio del libro, yo le recomiendo que lo pueda buscar y
Y si usted es de leer en el dispositivo, descárguelo y échele un ojito al librito. O si no, seguramente en alguna librería cristiana lo puede encontrar. Fuego Vivo, Viento Fresco. El testimonio del libro es que la iglesia obtiene dirección y poder cuando buscamos genuinamente al Señor. Y hoy esa iglesia, el Tabernáculo de Brooklyn, sigue ahí. De los 70s para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como 20 años, ¿no? Un montón, mucho más. ¿Como cuántos? Como 50 años. ¿Perdón? 56 años. Hoy, 56 años después de que él llegó a la iglesia, porque la iglesia ya existía, sigue siendo una iglesia vibrante. Pero lo que transformó aquella congregación, porque hoy es famosa porque tiene un coro que saca discos cada año y está fabuloso y suena increíble, y llega uno y la música está increíble y el lugar es un teatro padrísimo, el centro de Nueva York y demás. Pero realmente lo que transformó a esa iglesia no fue ni su organización ni el coro que la esposa de Cimbala eventualmente fundó, sino cómo Dios encendió el fuego ahí. Y la historia de esta iglesia describe en buena medida lo que nos ocurre a algunos de nosotros. Y quizá alguno hoy nos vamos a sentir un poquito identificados con ello. Porque mire, venimos el domingo, servimos, cantamos, ofrendamos. Algunos incluso participamos y enseñamos. Somos parte del equipo de nuestra hermana Dina, enseñando allá a nuestros niños. Pero de pronto y nos damos cuenta que hace ya algún tiempo que dejamos de buscar genuinamente al Señor. Dejamos de buscar al Señor con hambre y sed, como aquel canto viejito, ¿verdad? Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Yo recuerdo que cuando era niño escuchaba ese canto, llévame al lugar santísimo, y veía a las hermanas de la iglesia, a las viejitas de la iglesia, cantarlo con un fuego y una pasión. Lo cantaron tantas veces que me cansó de escucharlo y yo lo empecé a cantar por reflejo. Y note que así nos pasa también a nosotros. Llevamos tiempo que dejamos de buscar genuinamente a Dios, con hambre y con sed. Y por fuera nos vemos igualitos, pero por dentro ni cuenta nos hemos dado que el fuego lleva ya tiempo apagándose. No días, no semanas, en algunos casos meses o quizá hasta años. Cuando Jesús se presenta delante del apóstol Juan y comienza a amonestar a las iglesias de Asia Menor, que es el pasaje con el que iniciamos nuestra meditación el día de hoy, dedica unas palabras a la primera de ellas, a Éfeso, y les dice una frase, mis hermanos, que si tú y yo la escucháramos del Señor como los de Éfeso la escucharon ese día, probablemente nuestro corazón se quebrantaría. Porque esos de Éfeso eran una iglesia orgullosa. Esos de Éfeso son aquellos a los cuales el apóstol Pablo les había escrito una carta antes y les había dado un chorro de instrucciones. Cuando Pablo les escribió, no les da amonestaciones, no los regaña, no les dice como a los Gálatas qué insensatos son, no, les da un montón de doctrina. Pero unos cuantos años después, Jesús mismo viene y les dice: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Note que Jesús no está señalando ni quejándose de que la iglesia esté involucrada en algún pecado escandaloso. No. Ahí no les está, como algunas otras, porque un poquito después, ahí mismo en Apocalipsis, a algunas de ellas sí les dice: pecaste, te equivocaste, hereje, te alejaste. No, a ellos no les reprocha un pecado escandaloso, no señala algún error doctrinal. O sea, los efesios eran gente de ley que conocían la palabra, que conocían la doctrina. Pues Pablo los instruyó, por Dios. Pero Jesús encuentra algo mucho más difícil de detectar, escuche bien, de detectar de afuera hacia adentro, pero todavía más difícil, amado, amada, de reconocer personalmente. Porque como nos vemos tan bien, como hacemos todo lo correcto, como nos vemos tan bonitos, como sonreímos todo el tiempo, como estamos trabajosos, como lo estamos muchos de nosotros, pues ¿qué
¿Qué me puedes reclamar, pastor? Pues aquí estoy, vengo. Más ayer me la pasé todo el día aquí en la iglesia, que si pego, que si pongo, que si bailo, que si las luces, que si... ¿Qué me dices a mí, pastor? Qué difícil, amado, amada, es reconocer. Por algo Cristo mismo tuvo que venir a decirles: dejaste tu primer amor. Tengo la Nueva Traducción Viviente, dice, una de las frases más solemnes y más duras que Jesús mismo declara: tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Wow. Una vida espiritual no se apaga de repente. El fuego en nuestro interior se extingue poco a poco cuando el amor de Cristo deja de alimentar todo en nuestras vidas. El amor del Señor, el apóstol Pablo lo ejemplifica como si fuera una redoma, una jarra de aceite. Y dice el apóstol Pablo que el amor de Dios sea derramado sobre vuestros corazones. Y la imagen es muy bonita porque agarre usted una vasija de aceite y échele en alguna superficie, ¿y qué va a pasar? Pues tiene una viscosidad tan especial que usted la echa ahí y va a tardar poco en que va a inundar toda la pieza, lo que sea en lo que usted lo está derramando, ¿no es cierto? Y si es un aceite aromático, o sea, no solo va a embarrar todo, sino además va a apestar todo. Y de la misma forma, el apóstol dice que el amor de Cristo debe ser derramado, es decir, que tiene que caer sobre nosotros y tocar cada área de nuestras vidas. Amado, cuando ese amor a través del Espíritu Santo no está siendo derramado en nosotros, se nota. La primera idea que le quiero compartir el día de hoy, el versículo 2, conozco todo lo que haces, dice el versículo 2. La primera idea que le comparto: el fuego puede apagarse aunque todo parezca estar bien. El fuego puede apagarse aunque todo parezca estar bien. Puede que por fuera nos vemos fabulosos, pero chance y el fueguito por aquí está apagado. Actividad, obras, hechos, cosas nunca van a sustituir nuestra intimidad con el Señor. Las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso son muy especiales, porque note que en los primeros versículos no hay reclamos de parte de Jesús. O sea, Jesús de hecho en el versículo 2, 3 y 4 reconoce, elogia a la iglesia. Les dice: yo sé que ustedes trabajan. Los efesios eran los trabajadores, los perseverantes, los defensores de la doctrina, los que tenían el discernimiento. Es más, les dice: yo sé que tú tienes discernimiento, porque han venido algunos falsos apóstoles que han querido ser pretenciosos delante de ustedes, y ustedes con discernimiento los distinguieron y se dieron cuenta que eran unos mentirosos. O sea, note que a los efesios les reconoce muchas cosas. Sufrían por Cristo. Es más, si pensáramos en una iglesia modelo, de esas en la cual queremos estar y en la cual los pastores quieren ser pastores de esa iglesia, los efesios serían una iglesia ejemplar. Parecen la iglesia modelo. Lo bueno del asunto, mi hermano, es que Cristo no ve nada más lo que hacemos. Si tú estás lleno de acciones y de servicio y de trabajo, qué bueno. Pero Cristo ve un poquito más allá que eso. Él examina, Él ve lo que haces, pero además examina por qué lo haces. Porque yo puedo estar bien activo y haciendo y la agenda llena y no tengo tiempo para nada, y yo me pienso a mí mismo bien piadoso porque estoy súper ocupado en el reino de Dios. Y entonces el Señor viene y dice: bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? Y yo respondo: pues porque así es, porque soy tu siervo y soy el pastor, y pues alguien tiene que abrir la iglesia y demás, ¿no? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué? Él indaga en nuestro corazón. El pasaje de Apocalipsis usa una palabra para trabajo, kopos. Significa trabajar
hasta el cansancio. Cuando dice, yo conozco tu trabajo, lo que le está diciendo Jesús a los efesios, yo sé que trabajas y trabajas un chorro. Eres capaz de desmayarte trabajando de lo intenso que es, como 2, 3 hermanitos que conozco aquí, ¿verdad? Intensos, ¿verdad? Que somos. Los efesios servían mucho, pero servir mucho no siempre significa amar profundamente al Señor. Y aquí encontramos una de las advertencias más grandes que la Biblia le da a aquellos como algunos de nosotros que llevamos años en la iglesia. Si tú llevas más de 10 años, más de 5 años en la iglesia, esta es una advertencia para ti. Hermano, hermana, es posible servir sin amor. Es posible enseñar sin pasión. Es posible pararse aquí y predicar sin asombro genuino. Es posible incluso dirigir un ministerio sin gozo. Es posible pararnos aquí y cantar y realmente no estar adorando al Señor. El peligro, mis hermanos, no solo es dejar de servir. El peligro es que continuemos sirviendo con el corazón apagado. Amados, pregúntense, ¿cuántas de las acciones piadosas que yo realizo? Cuando digo acciones piadosas me refiero a el tiempo que tú dedicas al ministerio, al servicio al Señor. O sea, quienes tocan, quienes hacen, quienes evangelizan, quienes van a la cárcel, quienes estos días estuvieron trabajando arduamente, quienes ensayan, los panderos, los que enseñan, los que hacen cualquier cosa para el Señor. ¿Cuántas de las actividades que realizas, las realizas porque amas a Cristo? ¿Y cuántas de ellas las realizas simplemente por costumbre? A mí me da miedo, mis hermanos, encontrarme a mí mismo un día haciendo algo que en un inicio estaba bien dirigido hacia el Señor, pero encontrarme ese día haciéndolo por simple costumbre. Y le digo me da miedo porque si eso un día me pasa, seguro me voy a dar cuenta como 3 meses después. Un día estás haciendo algo y estás más disociado que nada. Entonces llega alguien y te dice, hola, y no sabes ni qué estás, si estás en la iglesia y estás sirviendo y estás haciendo cosas, estás recortando, no sé, lo que sea, o en la computadora o en el audio, lo que hasta tocando batería, ¿no? Yo me he encontrado en algún momento de mi vida tocando algo y tocándolo sin entendimiento, por puro reflejo. ¿Cuántas de las actividades que realizas, de las actividades piadosas, las realizas porque amas a Cristo? ¿Y cuántas simplemente las realizas por costumbre? Si algunas de ellas las realizas por costumbre, hermano, necesitas recordar que el fuego se puede apagar aunque todo parezca que está bien. Ojo, cuidado con el fuego. La segunda idea que le comparto hoy, el fuego empieza a apagarse mucho antes de que nos demos cuenta. Para el versículo 4, cuando Jesús le dice a los efesios, has dejado tu primer amor, para cuando Jesús se los dice, estos llevan kilómetros avanzando lejos de Cristo. El enfriamiento espiritual comienza cuando dejamos de disfrutar aquello que antes nos acercaba a Dios. Qué duro, qué triste, pero qué real en nuestras vidas. Note que Jesús no dice, perdiste tu primer amor. Dice, dejaste tu primer amor. O sea, uno no se enfría, mis hermanos, mis hermanas, por accidente. O sea, no llegas un día y dices, vas caminando y dices, ¿y mi primer amor dónde está? Lo perdí. No es un accidente. Abandonamos al Señor progresivamente. Nadie pierde el primer amor en una tarde. No vas caminando un día y, ¿dónde quedó mi? Como yo que pierdo seguido las llaves, ¿verdad? No, sucede lentamente. Se deja de orar gradualmente con profundidad. Se deja de leer la Escritura gradualmente. La adoración paulatinamente se convierte en rutinaria. Escucha porque este sí me impacta y me preocupa.
el arrepentimiento se va haciendo cada vez más raro en nuestro corazón. Fíjese, ninguna de esas cosas tiene que ver con hacer, todas tienen que ver con nuestro interior. El arrepentimiento se hace raro, la obediencia comienza a negociarse. Cuando alguien empieza a decir, pues ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Ay, si tú estás, o si tu adolescente, tu joven está diciendo, pues ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Acércate con él o con ella, o pídele a alguien que venga contigo y examinen juntos el corazón. Porque ya para cuando decimos no pasa nada, probablemente ya están pasando cosas. Y para cuando acuerdas, ya no hay fuego, ya no hay brasas, ya no hay leña, ya no hay carbón, ya hay pura ceniza, fría, olvidada. Leonard Ravenhill es un autor cristiano que escribió un libro hace algunos años que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Es un librito chiquitito. Lo lee usted en una sentada en 45 minutos, en una hora más o menos. Y Ravenhill dice que el mayor enemigo del avivamiento de la iglesia y en el corazón del cristiano no es el pecado escandaloso, sino la comodidad espiritual. Cuando la iglesia deja de tener hambre por Dios y empieza a vivir satisfecha con su espiritualidad mediocre, entonces ahí se encuentra con el primer gran obstáculo para que Dios pueda avivar y reincendiar y reencender nuestras vidas. Jesús no acusa a los efesios de que hayan dejado de amar al Señor. Simplemente les dice que ya no le aman como antes. Y eso, hermanos, debe bastar para convertirse en una advertencia para ti y para mí. Porque, vaya, los conozco, mis hermanos, a la mayoría de ustedes, y sé que son gente que ama al Señor. Si no, no estuvieran aquí. A menos de que te trajo tu Señor a fuerza, o tu Señor, no sé. Pero creo que los conozco lo suficiente como para saber que son gente que aman al Señor. Pero, ¿amas al Señor como al principio? ¿Amas al Señor como cuando lo conociste? ¿Qué disciplinas espirituales en algún momento de tu vida practicaste y hoy dejaste de disfrutarlas, dejaste de tener interés en ellas, o simplemente las guardaste en un baúl y las dejaste arrumbadas en una esquina de tu casa? Antes disfrutaba orar, ahora lo hago porque tengo que hacer. Antes disfrutaba la meditación en la palabra, ahora más o menos la practico. Antes disfrutaba el ayuno. Dice, pastor, estás loco, ¿quién disfruta el ayuno? Bueno, es que cuando te das cuenta que el ayuno es un paso para que el Señor te ayude a vencer cosas en tu vida, se convierte en una herramienta para ti y para mí, ¿verdad? Una vez me acuerdo tanto que una vez una chica en una iglesia vino y me dijo, a ver, Hugo, o sea, ¿quiere decir que si yo batallo con el chisme necesito ayunar? Y le dije, sí, y ayuna y vas a ver cómo va a ser más fácil dejar el chisme. Si no me cree, inténtelo. O sea, ¿quiere decir que si batallo con algún pecado particular, ayunar me ayuda? Claro que sí, inténtalo y vas a ver cómo ese pecado, ese hábito pecaminoso era tan grande y de pronto ya no es tan poderoso sobre ti, porque ayunas. Una vez que entiendes eso y lo practicas, disfrutas el ayuno y dices, es una herramienta para poder vencer cosas en mi vida. Bueno, antes lo hiciste y hoy ya no. Ya ni te interesa, ya lo dejaste a un lado. ¿Qué disciplinas espirituales antes disfrutabas y hoy ya no? Amado, recuerda, el fuego comienza a apagarse mucho antes de que te des cuenta. Examina, mi hermano, mi hermana, tu corazón y distingue qué tan encendido está tu corazón. Y la tercera idea que le comparto el día de hoy, la buena noticia. El fuego
se puede volver a encender. El fuego puede volver a encenderse si regresamos a Cristo. Y hay unas frases que Jesús dice en el versículo 5, ¿verdad? Recuerda, arrepiéntete, vuelve. El camino de regreso comienza distinguiendo en dónde es que comenzamos a separarnos del Señor. No es un tema de técnica, no es, mire, yo sé que algunas de las cosas que voy a mencionar son muy padres, algunos lo han hecho, no es un reproche, no es un regaño ni nada por el estilo, pero luego pensamos que para volver a encendernos yo tengo que volver a hacer algo en particular, o necesito ir a un congreso porque ahí es donde se siente el fuego, ¿verdad? O necesito ir al retiro o al campa, o necesito tomar el curso de sanidad porque ahí yo sentí. Nosotros en Reynosa teníamos un curso de sanidad bien rudo que lo dirigimos mi esposa y yo junto con otros hermanos en alguna ocasión. Estaba bien matón ese curso, y entonces los hermanos con los que le dirigíamos tenían mucha fe y están muy apasionados por ese sistema. Luego pensamos en necesito el retiro, necesito el curso, necesito el congreso, necesito quién sabe cuántas cosas más. Amado, o sea, sí, qué padre que puedes ir al retiro, qué padre que puedes tomar el curso, qué padre que puedes ir al congreso, pero la verdad es que basta con que sigas las instrucciones del Señor en el versículo 5, el capítulo 2 de Apocalipsis, para que tu corazón se empiece a alinear. La primera cosa, hay 3 acciones que Jesús evoca en el versículo 5. La primera de ellas, recuerda. Me indica a mí que el Señor me dice, vuelve al lugar donde estabas encendido. Acuérdate de ese momento en el que conocías a Dios, lo servías genuinamente, estabas vuelto loco por Cristo. Acuérdate qué estaba pasando en ti en ese momento. ¿Quién era Cristo para ti hace 16 años? ¿Quién era Cristo para ti, Hugo, hace 20 años que estuviste dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida y salir de un clima fabuloso a llegar a un clima súper caluroso, ¿verdad? Y en un ambiente que no conocías y a una ciudad que no conocías y no tenías ni idea de lo que estaba haciendo, pero aquí estaba yo apasionado por Cristo y listo para servirle. ¿Qué estaba pasando en mi mente ese día? ¿Quién era Cristo para mí ese día? Amado, amada, estoy seguro que tú tienes un momento así, ¿verdad? Acuérdate. Recuerda quién era Cristo para ti. ¿Qué orabas en ese entonces? ¿Qué le pedías al Señor? ¿Cómo adorabas al Señor? ¿Cuáles eran tus expresiones de alabanza hace 5, hace 6, hace 10, hace 15 años, cuando tú notas hoy que estabas bien encendido por el Señor? ¿Qué sacrificios estabas dispuesto a hacer por el Señor con alegría? Yo me he dado cuenta que con el paso de los años yo me he hecho tacaño. Yo me he hecho tacaño en la obra del Señor, y en algunos momentos mi esposa me ha ayudado para vencer esa tacañería. De pronto yo me doy cuenta que no me es tan fácil dar para la causa del Señor. Afortunadamente Lorena es una mujer increíblemente generosa y le agradezco tanto al Señor por todas las veces que me dice, y más por las que no me pide permiso y simplemente da, ¿verdad? Y si tú tienes una esposa así, agradécele al Señor, o un esposo así, agradécele al Señor, porque es un camino de bendición para nosotros como familia. Pero de pronto yo me doy cuenta que antes yo podía hacer sacrificios y ahora ya no. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Entonces la primera acción que Jesús evoca es recuerda, acuérdate. La segunda cosa, arrepiéntete. O sea, no es suficiente, mi hermano, mi hermana, con la nostalgia de ay, qué padre cuando yo era joven y fui a aquel campamento de la Liga Metodista de Jóvenes Intermedios en Sierra Linda, donde juntamos, no sé, es un número legendario, ¿no? ¿Cuántos? 600, 700 muchachos, estábamos ahí todos felices y adoramos al Señor y bla, bla, bla. No basta con la nostalgia de ay, qué bonita era mi vida en aquel entonces. Arrepiéntete. Cambia lo que tengas que cambiar para que aquello no sea solo un recuerdo y tu corazón vuelva a encenderse.
O sea, tú tienes un momento en el que tú estabas en cierta situación, en cierto momento estabas encendido. ¿Qué tienes que hacer? Pues arrepentirte. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Arrepentirnos, mis hermanos, significa cambiar de dirección, significa volver, regresar. No solamente es algo que sentimos, es una acción que realizamos. Y la tercera cosa, obedece. Haz nuevamente aquellas primeras obras que nacían genuinamente de tu amor por Cristo. Y nada de esto, mi hermano, se va a producir automáticamente. Yo quisiera decirle, yo quisiera tener un tarro de pastillas o de cápsulas de fuegotolina y pararme ahí en la entrada ahorita que nos vamos a despedir y darle a cada uno, tenga su fuegotolina, ándale, y que salga usted de aquí, o sea, que se la tome y diga, ah, caray, así, que sienta así bonito y se vaya encendido. Quisiera, si las tuviera, las tendría guardadas para mí, no se las daba. Pero no funciona así. Son necesarias acciones disciplinadas. Acciones claras, concretas, llenas de disciplina y de convicción, que nos motivan. No hoy, o sea, hoy adorar al Señor fue padrísimo, ¿verdad? Busqué al Señor y hasta levantamos la voz y lo gritamos bien fuerte, ¿verdad? Y se llenó nuestro corazón y yo escucho ese canto y yo me conmuevo mucho y empiezo a llorar porque recuerdo todo lo que Dios este año ha hecho con nosotros y ay, me mueve. ¿Hoy qué? Mañana que se levante usted, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana y que batalla como yo para levantarse temprano y mañana que empieza la dinámica, mañana es el día que yo necesito ser disciplinado para buscar al Señor y que me responda. Se necesita disciplina, pero amados, las acciones disciplinadas, esas que cuestan, esas que calan, esas que hasta incomodan, esas acciones, mi hermano, mi hermana, son la leña que va a encender el fuego en tu corazón. Disponerte cada día disciplinadamente a buscar una vez más al Señor como lo hacías hace 20 años, es la leña que se va a encender y que va a activar ese fuego en tu corazón. Jesús no promete simplemente restaurar nuestras emociones, Él promete restaurar nuestra relación con Él. Cuando el hijo regresó con el papá, el hijo perdido con el padre amoroso, el padre llegó y lo restauró, ¿verdad? Y le dotó de lo necesario, pero una vez que le puso el anillo y la ropa y el calzado, ese huerco tuvo que trabajar otra vez para el papá. Y ese cuate tuvo que ponerse activo otra vez. Digo, ya no le tocó con los cerdos, pero su plan original de hecho era, dame trabajo. Sí, mi hijo, véngase. Tome su anillo, tome su calzado, pero ni creas, mi rey, que te vas a quedar sentadito allá acostadito en tu cama, te levantas conmigo en la mañana porque te gastaste todo lo que tenía y hay que hacerlo otra vez. Entonces, amados, esa leña se ocupa. Hermanos, podemos estar muy activos sirviendo al Señor y estar lejos de Cristo. Y hermanos, ustedes son mi iglesia, nosotros no somos así. Aquí en esta iglesia no somos así. Aquí en esta iglesia no somos de los que hacemos y hacemos y hacemos y estamos alejados del Señor, no. Somos hombres y mujeres íntegros que buscan genuinamente al Señor y que están cerca de Cristo. Hermano, hermana, considera hoy con mucha honestidad qué tan cerca estás de Cristo. ¿Qué tan cerca estás de Cristo? Ahora, es normal. Alguien puede hoy decir, Hugo, a lo mejor estás confundido, Hugo. Estás confundiendo como entusiasmo, ¿sí?
Y realmente, pues no esperes verme a mí así todo pachangoso y no, pues hacia yo sirvo al Señor y ya, no pidas más. Yo no siento que yo le... O sea, yo ahora, Hugo, estoy estable, estoy maduro. O sea, ya no voy a brincar y hacer todo lo que tú quieres que haga. Yo ya estoy en otro momento de vida. Alguien puede decir, no, Hugo, no. Estás confundido, estás confundiendo entusiasmo con acción. No, y sí, entiendo que conforme van pasando los años, porque me estoy haciendo cada vez más viejo y de pronto ya no brinco como antes, entiendo esta idea de entusiasmo y de la madurez. Pero ten cuidado, mi hermano, ten cuidado, mi hermana, de no estar confundiendo madurez con enfriamiento. Porque chance y tú te crees muy maduro y realmente lo que estoy es bien frío. Y entiendo que con los años dejamos de ser impulsivos en nuestro servicio al Señor, pero conviene preguntarnos con honestidad. Bueno, ya no puedo tomar estas decisiones locas de irme a la Huasteca en medio de la nada y querer ir a predicar de Cristo por allá yo solo. Tengo una familia, tengo una esposa que de entrada no me va a dejar hacerlo y tengo hijos que tengo que llevarlos a la escuela todos los días. Pero sigo anhelando a Cristo genuinamente en mi vida. Lo sigo buscando con denuedo. Santo Dios, si era de verdad la lluvia que dije. Ya vamos a acabar. Algunos otros pueden decir, estoy muy ocupado, pastor, y con todo estoy sirviendo. Mira, pues ayer yo fui de los que vino y fui y estuvo todo el día y trabajando y observa bien. Sí, pero que nuestras manos estén ocupadas no necesariamente es una señal de que nuestro corazón está bien. Se lo voy a decir una vez más por si se le fue por el trueno que oyó y se asustó. Que tus manos estén ocupadas no significa que tu corazón está bien. Ojo, Jesús mira las manos de los que sirven, pero primero ve el corazón que mueve esas manos. Jesús amonestó a los efesios diciéndoles: has dejado tu primer amor. No les dijo, dejaste de trabajar, ¿qué te pasó? Entonces cuide su corazón. No dejamos de amar a Cristo en un instante. El fuego dejó de estar presente. Dejamos la comunión, la obediencia, la adoración y el asombro. La buena noticia es que el Señor dice, fíjese, observe lo que dice el primer versículo del capítulo 2 de Efesios. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y luego, ¿qué dice? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué es un candelero? Es un fueguito. Entonces la maravilla de esto es que, amado, si se apagó, usted tiene a Cristo con usted que lo puede encender otra vez. El Señor mismo conoce que estamos en cenizas, pero puede hacernos arder otra vez. Póngase de pie conmigo, por favor. Si usted reconoce que está apagándose, ¿qué le parece que con sus propias palabras hoy le dice conmigo al Señor: Señor, enciéndeme otra vez? ¿Necesita que le diga cómo orar? Cierre sus ojos, levante sus manos al Señor y con sus propias palabras dígale al Señor: Señor, híjole, yo creo que sí estoy apagadito. Te necesito, Señor. A lo mejor no va a conocer este canto porque no es usual que lo cantemos aquí, pero escúchelo y hágalo parte de su oración. Quiero volver a empezar
con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Decimos, quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Qué le parece? Levamos nuestras manos al Señor. Dígale conmigo al Señor: Señor, te necesito. Enciende mi corazón otra vez. Enciende mi vida una vez más para ti, Señor. Señor, si la costumbre, si la falta de amor, si la rutina, Señor, me apagaron, Señor, y provocaron, Dios, que mi corazón se quedara tibio y esté a punto de apagarse, Señor, ayúdame, Dios. Enciende mi corazón una vez más, Señor. Enciende mi corazón otra vez, Señor. Aviva, Señor, mi corazón. Que el fuego, Señor, en mi vida y la pasión por servirte, Señor, vuelvan, Dios. Cante conmigo: y volver a los tiempos. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Una última vez. Quiero volver a empezar otra vez. Gracias, Señor.